Feliz jueves para todos, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Lo que es en la cita diaria, Voz Live, información y actualidad completamente en vivo. Yo soy Raymond Azar y pueden encontrarme en las plataformas de redes sociales como Raymond Azar M. Ahí también quiero empezar a decirles que estamos acá sustituyendo el día de hoy a nuestra compañera Verónica Silveri, quien se encuentra en una asignación especial. Antes de empezar, por favor vaya, suscríbase de una vez a nuestro canal, @VozMedia, comente, dé like, comparta, para que nosotros podamos llegar a muchas más personas, así como usted, todos los días de lunes a viernes, en vivo, al mediodía, por Facebook y también por Rumble. El programa de hoy llega justamente con el apoyo de The One Coffee, un sabor sin igual directamente desde las tierras de Guatemala. The One Coffee, disfrútalo con propósito, que ya se encuentra en nuestra tienda de Voz Mercado. Bien, la noticia de hoy, chin chin, ¿sabes qué significa eso? ¿Cuánto dinero ha conseguido el presidente Donald Trump que inviertan dentro de los Estados Unidos? Escuchemos. Durante 4 largos años, Joe Biden consiguió menos de $1 billón. En tan solo 9 meses, yo he conseguido $18 billones para reconstruir nuestras fábricas, crear cientos de miles de empleos y recuperar ese hermoso lema hecho en Estados Unidos. Imagínense, él consiguió menos de $1 billón en 4 años y en 9 meses hemos conseguido más de $18 billones. Eso sí que es éxito. Y creemos que para finales del primer año superaremos los $20 billones. Así que, muchas gracias. Su ayuda es fundamental. Después de tantas críticas, esto fue lo que dijo en el foro de inversiones entre Estados Unidos y Arabia Saudita el día de ayer. Pero además no perdió la oportunidad de hablar de las elecciones del 2020. Tuvimos el problema hace 2 semanas, cuando se desató el caos y hablaron de todo esto. Ya sabes, de las cifras. Así que cuando me fui, que por cierto fue una elección amañada, pero no importa. Ya sabes, antes se volvían locos. Yo diría que Wrigley. Ya nadie se queja porque ahora se dan cuenta de que fue así y se ha demostrado. Y se sigue demostrando. Pero cuando me fui, esa cifra era de $7 mil millones. Ahora es de $47 mil millones. Ese es Biden. Así que si lo piensas, si Kamala, que es básicamente lo mismo, tremendamente incompetente, él era, pero todos son incompetentes porque sus políticas son de fronteras abiertas, hombres jugando en deportes femeninos, personas transgénero para todos. Es decir, tienen la peor política. No hablo mucho de esto porque si hablo, podrían cambiar. Así que no hablo de eso. Le digo a la gente, no hablen de eso. Esperar hasta 2 semanas antes de las elecciones y darle una buena paliza, ¿verdad? Parte del discurso del presidente Trump el día de ayer, y para saber cuáles son las noticias destacadas que pueden encontrar en nuestro website en voz.us, vamos de una vez a nuestra redacción con nuestro compañero Santiago Hospital. Santiago, ¿cómo estás? Un saludo, Raymond, a ti y a todo el equipo de Voz y, por supuesto, como siempre, a toda nuestra audiencia. Hoy, como decías, en Voz.us les contamos sobre un serio aviso a Petro. Contamos que el gobierno envió una advertencia a Colombia. Fue mediante Stephen Miller, asesor de seguridad nacional. Miller dijo que el narcoterrorismo que se vive en Colombia es un asunto de extrema gravedad. Un asunto de extrema gravedad que requiere atención urgente. El alto cargo apuntó asimismo tanto contra las redes criminales que operan en el país como contra sus conexiones en el extranjero. Porque así aseguró, la amenaza no solo se queda en Colombia, sino que llega hasta la frontera sur y de ahí cruza a los Estados Unidos. Estas palabras, las palabras de Miller, coinciden con el anuncio de Trump de que podría autorizar ataques en Venezuela, Colombia y México. Estos serían contra objetivos vinculados a los cárteles que se encuentran en territorio de alguno de estos 3 países. Aquel sería un paso más, Raymond, en la ofensiva que la administración viene emprendiendo contra los cárteles desde septiembre, sobre todo con ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Recordemos que el gobierno de Gustavo Petro, el presidente colombiano, condenó estas operaciones. De hecho, la semana pasada, Petro ordenó suspender el intercambio de inteligencia con agencias estadounidenses. El gobierno de Trump, por supuesto, defendió estas operaciones.
Las relaciones entre ambos países, incluso entre ambos presidentes, se han ido deteriorando a pasos agigantados en los últimos meses, como les venimos contando en Voz.us y también, por supuesto, en Voz Live. Recordemos que, más allá de la suspensión de la colaboración en múltiples áreas, ambos mandatarios han cruzado agravios como monstruo de Petro a Trump y lunático de Trump a Petro. Parte más de lo común que sabemos que de la poca diplomacia que puede existir hoy en día entre estos ambos países, sobre todo cuando vimos a Petro llamar a la rebelión militar desde las calles de Nueva York, cosa que terminó con su inclusión en la lista de los FARC. ¿Qué más tenemos en portada, Santi? Seguimos hablando de Trump, pero miramos hacia adentro, incluso hacia adentro del propio movimiento MAGA. En las últimas semanas se han producido distintas disputas, llamémoslo, dentro del movimiento. ¿Por qué? Por los archivos de Epstein, por la figura de Nick Fuentes, por las visas para extranjeros calificados. Hoy tenemos novedades, Raymond, sobre esta última. Trump volvió a defender las visas H1BS, las visas para extranjeros altamente cualificados. Algunos comentaristas conservadores, comentaristas trumpistas, lo habían criticado diciendo que estos trabajadores traídos de afuera roban empleo a los estadounidenses. En las últimas horas, Trump redobló la apuesta diciendo que estos empleados extranjeros cubren empleos que los estadounidenses no saben hacer. Por tanto, argumentó, no le están robando el trabajo a nadie. El presidente reconoció que esta postura no es popular entre sus propios seguidores y que incluso le está haciendo perder puntos en las encuestas. Sin embargo, aseguró que seguirá con ella porque es lo mejor para la economía. Además, dijo que las empresas que traen a estos empleados invierten grandes cantidades de dinero en Estados Unidos. Según él, mientras tanto, los estadounidenses pueden ir capacitándose para cubrir estos empleos en el futuro. Bueno, ¿quién ha salido a responder? Hablábamos de quiebres en el trumpismo en distintas áreas y en esta también apareció Marjorie Taylor Greene. La representante aseguró que estos visados efectivamente quitan trabajos hoy mismo a los estadounidenses. Eso por un lado es interesante, ¿no? Porque sí sabemos que, por lo menos en el ámbito de la construcción, que es muy dominado aquí en los Estados Unidos justamente por la parte hispana, ¿no? Porque al estadounidense como tal, por lo menos la parte baja de la mano de obra, no tienen la misma cantidad de personas trabajando ahí o que aguanten ese tipo de trabajo tan pesado, ¿no? Creo que una de las cosas que si esto se quisiera cambiar de alguna u otra manera es aumentar también el monto de los salarios que muchas constructoras no están en disposición de hacer y mucho menos cuando son pequeñas. ¿Qué más tenemos en la página web, Santi? Así es, hablábamos antes del caso Epstein. El presidente firmó ya la ley que llama al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein. El DOJ tiene un mes para cumplir esta nueva ley. Mientras tanto, invito a leer el artículo de nuestro colega Williams Perdomo sobre Larry Summers. Recientemente se hicieron públicos correos que vinculan al exsecretario de Tesoro con Epstein. Esta correspondencia, de hecho, muestra una relación estrecha entre Epstein y Summers, relación de la que este último ahora dice estar arrepentido. El economista fue secretario de Tesoro de Bill Clinton, recordemos, y presidente de Harvard en la década del 2000. Summers anunció prácticamente que se retira de la vida pública. Renunciará a Summers a la junta directiva de OpenAI, dejará de dar clases en Harvard y abandonará también el Consejo Asesor Internacional del Banco Santander. Wow. Okay. Consecuencias. Dime con quién andas y te diré quién eres, dicen por ahí. ¿Tenemos algo más destacado en la portada, Santi? Así es. Sí, destacamos hoy también que las autoridades lograron localizar a más de 30.000, Raymond, niños inmigrantes que habían sido reportados como desaparecidos. Así lo anunció el zar de la frontera, Tom Homan. Recordemos que el ICE lanzó una iniciativa para, en colaboración con fuerzas locales, encontrar a unos 45.000 niños extranjeros no acompañados. Estos habrían sido introducidos ilegalmente en el país durante la administración Biden. ¿Qué nuevas políticas lanzó el gobierno al respecto de los menores no acompañados ingresados en el país? En octubre anunció un estipendio único de $2.500 para la reintegración de menores de 14 que expresen el interés de volver a sus países. Esto recién después de que un juez de inmigración dé visto bueno a estas salidas voluntarias.
Además, el ICE anunció la semana pasada una iniciativa para controlar el bienestar de niños no acompañados que hayan sido ubicados con patrocinadores que a su vez no hayan sido investigados durante la administración de Biden. Esto es uno de los temas que más preocupa, ¿no?, a todo el mundo. Es inconcebible cómo ver tantos niños que se perdieron durante la administración Biden. Gracias a Dios están apareciendo y ojalá puedan estar a salvo todos. Santi, desde aquí en los estudios de Miami, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, por otro lado, el narcoterrorismo, como le comentaba mi compañero anteriormente, sigue en el ojo de esta administración. Justamente el día de ayer, nuestro compañero Juan Esteban Silva desde Washington, D.C. tuvo la oportunidad de hablar con Stephen Miller y esto fue lo que le dijo. Vimos como el presidente Trump llamó al presidente de Colombia líder del narcotráfico. ¿Lo considera un aliado de Nicolás Maduro o es un tema aparte? Bueno, yo diría que existe un grave problema de narcoterrorismo en Colombia. El presidente ha sido muy claro respecto a su postura sobre el presidente de Colombia y el de Estados Unidos. Considera el narcoterrorismo en Colombia un asunto extremadamente grave que requiere atención urgente. Y para concluir, diré lo siguiente. Utilizamos la fuerza militar letal para combatir a Al-Qaeda y al ISIS. Los cárteles en este hemisferio controlan territorio, ejércitos y los resultados políticos mediante el asesinato de políticos a su antojo para controlar gobiernos enteros. Toda la frontera sur de nuestro territorio, del lado mexicano, está controlada por estas organizaciones narcoterroristas. Todo lo que sucede allí, ellos deciden controlarlo. No hay asunto de seguridad nacional más esencial que el desmantelamiento de estas organizaciones. Gracias. En otras cosas relevantes que tenemos que informarle aquí a usted, ahora resulta que Zohran Mamdani, el nuevo alcalde comunista de Nueva York, admitió en una entrevista justamente el día de ayer el respaldo que ha recibido su campaña por parte de inmigrantes ilegales. Su tía sentía que ni siquiera podía salir de casa. Una mujer bangladesí mayor me contó que hizo campaña por mí durante todo el proceso por miedo a que la detuvieran mientras tocaba puertas, porque tenía miedo incluso de ir al supermercado. Y creo que lo que hemos visto bajo esta administración en la ciudad de Nueva York es una falta de voluntad para defender las leyes que ya tenemos. Tenemos santuario. ¿Y qué le responde a Tom Homan, quien ayer dijo que volveremos, sobre lo que vimos hace un par de semanas? Sí, le diré a Tom Homan lo mismo que a cualquiera que me pregunte, que estoy deseando representar a toda esta ciudad. Y esta ciudad también es una ciudad de inmigrantes. Es una ciudad orgullosa de su herencia inmigrante. Se enorgullece de que tantas personas de todo el mundo encuentren su hogar en la ciudad y protegeremos a esos neoyorquinos como protegemos a todos los recién llegados. Justamente Mamdani se va a encontrar el día de mañana con el presidente Trump. Ha solicitado una reunión. Vamos a ver cómo queda esto, porque sabemos que Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, va a enfrentarse ahorita a lo que es en realidad un trabajo de verdad y va a tener que asumir las consecuencias también de sus actos. Y yo creo que va a tener que entender, por otro lado, la obligación que tiene como alcalde de colaborar con los organismos federales como el ICE, por ejemplo. Bien, siguiendo entre otros temas, vamos a darle paso a mi invitada del día de hoy, la periodista Gabriela Peroso, analista político. Bienvenido, Gaby. Estamos teniendo una falla de audio. Nos informa producción que es desde allá. No te escuchamos. Mientras Gabriela se puede comunicar de vuelta con nosotros, sí, vamos a hacer eso, sale y vuelve a entrar. Una de las cosas que quería también comentar acá, porque me parece de alto nivel de relevancia, en los últimos días hemos estado viendo lo que es una crisis en México. México, siendo país vecino de los Estados Unidos, es un país que tiene que preocupar a lo que es la parte de la seguridad nacional. Sabemos cuál es el punto del narcotráfico en este país, ¿no? Donde literalmente está gobernado por los carteles de la droga y que tiene o ha tenido por historia, lamentablemente, unos gobiernos que han colaborado de manera
disimulada justamente con el narcotráfico. Pero lo más preocupante de todo es justamente que después de que México empezara a llevar o a mandar combustible gratis a la isla de Cuba, evidentemente esto no es gratis. Justamente hay reportes de que el G2 cubano está operando en México. El G2 cubano ha dejado Venezuela, o no la ha dejado del todo, pero ha optado ahorita por ingresar en el país vecino de los Estados Unidos. ¿Es irrelevante? ¿No es irrelevante? Yo creo que es muy relevante tener la presencia del grupo de inteligencia cubano en la frontera de los Estados Unidos y más justamente en un país como México. Justamente ellos estando ahora de alguna manera asesorando los organismos de seguridad mexicanos, es que empezamos a ver cómo agreden manifestantes, cómo reporteros el otro día salieron heridos de la manifestación de la Generación Z, y vemos a una presidente decir que a ella no le preocupa nada y que está más fuerte que nunca. Pareciera un déjà vu de lo que se vivió en Venezuela, pareciera un déjà vu de lo que se vive en Nicaragua también, y de todos los gobiernos autoritarios. ¿Será que México está en camino a convertirse en una especie de dictadura? Puede que sí, puede que no, pero la presencia del G2 cubano y el narcotráfico en la frontera de los Estados Unidos debe ser un problema que se tiene que tocar. Vamos un momento a una breve pausa y ya regresamos. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Now we're looking at what we've had for 3.5 years and what we get under Donald Trump. It's a pretty easy choice. El voto hispano jugó un rol crítico en esta elección. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. Faith, family, hard work. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes por The Star. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Ahora sí, superando todos los problemas de la tecnología, con nosotros está Gabriela Peroso. Bienvenida.
Estamos conectados. Sí, ahora sí. Gabriela, primero que todo, creo que Estados Unidos está viviendo en este momento el mayor saboteo de las instituciones a nivel posible, algo que no nos habíamos imaginado nosotros por nunca, se está viendo acá. Senadores, congresistas y demócratas, senadores, demócratas, han hecho un video donde le están pidiendo a las Fuerzas Armadas que se rebelen en contra de Trump. Esto sin duda es otro intento de querer sabotear al gobierno, pero primero fueron intentos de homicidio repetidos, casos de corte que no llegaron a nada, el cierre de gobierno, revivieron a Epstein y se les murió, y ahora piden una rebelión militar. Escuchemos. Soy la senadora Elisa Slotkin. Senador Mark Kelly. Representante Chris DeUlizio. La congresista Maggie Goodlander. Representante Chrissy Houlihan. Congresista Jason Crow. Fui capitán en la Marina de los Estados Unidos. Ex oficial de la CIA. Es miembro de la Marina. Ex paracaidista y guardabosques del ejército. Ex oficial de inteligencia. Ex miembro de la Fuerza Aérea. Queremos hablar directamente con los miembros del ejército. Y la comunidad de inteligencia. Que toman riesgos cada día para mantener a los estadounidenses seguros. Sabemos que estás bajo un enorme estrés y presión en este momento. Los estadounidenses confían en su ejército. Pero esa confianza está en riesgo. Esta administración está enfrentando a nuestro ejército uniformado Y los profesionales de la comunidad de inteligencia. Contra ciudadanos estadounidenses. Para proteger y defender esta constitución. Y en este momento, las amenazas a nuestra constitución no solo vienen del extranjero, pero desde aquí en casa. Nuestras leyes son claras. Puedes rechazar órdenes ilegales. Puedes rechazar órdenes ilegales. Debes rechazar órdenes ilegales. Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley. O nuestra constitución. Sabemos que esto es difícil y que es un momento difícil para ser un servidor público. Pero ya sea que estés sirviendo en la CIA. El ejército, la Marina. Tu vigilancia es crucial. Y sepan que los respaldamos. Porque ahora, más que nunca, El pueblo estadounidense te necesita. Necesitamos que defiendan nuestras leyes. Nuestra constitución. ¿Y quiénes somos como estadounidenses? No te rindas. no te rindas. No te rindas. No abandones el barco. No abandones el barco. ¿Cuál barco? Si estos hubiesen sido republicanos o el mismo presidente Trump, ¿qué hubiese pasado? Bueno, sería el mayor escándalo en la historia, ya no solo sería el tema del 6 de enero, sino un presidente supuestamente llamando a la rebelión, a rebelarse ante las órdenes en todo el país. Aquí hay que tener claro que existe el gobierno y existen las instituciones. Y cuando estamos hablándole directamente a los militares y a todo el componente de inteligencia de Estados Unidos, estamos hablando de las instituciones. Los hombres y mujeres que sirven de manera pública en estas instancias del poder no tienen por qué, en primer lugar, tener una opinión personal para ejecutar las órdenes y, en segundo lugar, estar subordinados al tema político. Aquí el poder militar no puede ser utilizado para resolver problemas políticos o porque a ellos no les guste o no una orden. Allí ellos han debido ser mucho más sinceros. Ellos han debido tachar la palabra ilegal y poner las órdenes de Trump. Desobedece las órdenes de Trump. ¿Qué vamos a ver aquí? Les vamos a dar premios porque algunos de estos funcionarios hagan una desobediencia y entonces luego van a tener algún tipo de beneficio político o público. Eso sería gravísimo. Estamos hablando de los funcionarios que más tienes que proteger e incluso yo voy más allá, Raymond. Los estás poniendo en peligro porque en primer lugar estás hablando de, no sé, los hombres de la CIA que están fuera de Estados Unidos. Ellos ahora pueden desobedecer órdenes y si dos desobedecen la orden y otros dos la obedecen y esa operación pone en riesgo a esos funcionarios, ¿de qué me estás hablando? O incluso peor, los demócratas los están amenazando de si sigues las órdenes de Donald Trump, en el futuro yo te voy a procesar. Es decir, esos funcionarios militares y esos policías tienen que temer entonces de hacer su labor hoy y que puedan entonces ser procesados por una administración demócrata. Realmente es insólito y veíamos las palabras de cómo Stephen Miller identificaba esto específicamente como una insurrección. Yo también lo veo así. Es decir, no importa si son órdenes de Trump, no es que si quieres las desobedeces, es que debes hacerlo, porque esas son las palabras que utilizan en el video. No es más fácil intentar ejercer simplemente políticas coherentes para hacer una oposición
normal, porque justamente lo que está mandando el mensaje es eso, de que te vamos a procesar en el momento que una administración demócrata tome el poder en alguna de las cámaras o incluso en la misma presidencia, ¿no? A mí me parece esto un acto muy delicado, ¿no? Y que debe tener algún tipo de consecuencia, ¿no? Dentro del Senado, dentro del Congreso, pero tiene que haber algún tipo de consecuencia porque no puede ser que funcionarios públicos estén llamando a la insubordinación como si en Estados Unidos se viviera en una dictadura o si se estuviesen violando los derechos humanos como pasa en países de Latinoamérica como Cuba y Venezuela, por ejemplo. Sí, Stephen Miller llamaba a la renuncia de estos congresistas, de estos legisladores. Lo hacen ellos porque ellos tienen la inmunidad que se caracteriza por ser parte del Senado o de la Cámara Baja del Congreso. Y adicionalmente no se fotografían con un hecho específico para que no digan, no, es que yo no dije que las órdenes específicas que se están ejecutando en el Caribe no deben ser cumplidas o las órdenes que ejecuta ICE en el presente no deben ser cumplidas, para tener entonces esa línea gris. Pero eso, ¿qué deja en la mente de los ciudadanos, Raymond? Deja que ahora las órdenes pueden obedecerse o no, que puedes tener algún tipo de beneficio si eres insubordinado, se me enredó la lengua. Es decir, estás nuevamente quebrando el tema institucional por un gobierno. Siempre las instituciones tienen que prevalecer más allá de la administración. Estos funcionarios obedecen a la Constitución, no obedecen al presidente, pero en ese video no dicen que el presidente Donald Trump es el comandante en jefe de esa fuerza armadas y que obviamente entonces es el jefe. Adicionalmente, las demandas, como tú bien decías, están allí. Si tú quieres que eso es ilegal, vas al organismo correcto, que serían esos tribunales o la Corte Suprema, y se decide. El tema es que los demócratas ni tienen políticas, como tú dices, ni tampoco han ganado las demandas porque por fin la ley y el orden se está imponiendo en Estados Unidos y a ellos les encantaba la guachafita, yo lo digo así. O sea, el estar después dice que los republicanos son los violentos, ¿no? O los que amenazan o los que recurren a todo ese tipo de medidas con violencia. Gaby, que el tiempo es corto, pasando al siguiente tema, ¿no? Human Rights Foundation ha pedido explicaciones a CNN por invitar a Juan González sin revelar sus posibles vínculos con los acreedores de la deuda venezolana, ¿no? Piden transparencia para evitar narrativas que favorezcan al régimen de Maduro. Y sabemos que el ex funcionario de Biden estaría trabajando con Hans Humes, quien es el CEO de Greylock Capital, que esta compañía lidera el comité de acreedores implicando la reestructuración aproximadamente de $9.000 millones en deuda venezolana. Bueno, Juan González tardó en responder, pero ha negado sus vínculos. Sí, pero o sea, estamos viendo aquí la respuesta a sus acciones, porque sí, él se ha dado de ofendido diciendo que él no está haciendo un lobby a ninguno, pero literalmente la narrativa que está impulsando es para blanquear a la dictadura de Maduro, y lo hizo también durante la misma administración de Biden. Fue el que orquestó la liberación de los narcosobrinos, fue el que lideró la liberación justamente de Alex Saab, el testaferro número 1 de Nicolás Maduro. ¿A cambio de qué? ¿No? Es que ese es precisamente el tema. Él habla de diálogo sin ningún tipo de presión a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro puede seguir secuestrando a niñas de 16 años, como lo acaba de hacer el día de ayer, puede seguir entonces implementando un tema de torturas y de tráfico sexual en las cárceles de Venezuela, cometer delitos de lesa humanidad, pero a él no hay que cuestionarlo. Al presidente Donald Trump, que lo está presionando y que lo puede llevar a una mesa de diálogo y negociación realmente con presiones para que él tenga que ceder, ahí las cosas sí están mal. Él es uno de los funcionarios que le está diciendo a los militares, mira, si tú haces esas acciones en el Caribe, en el futuro te vamos a procesar. ¿Qué tipo de respaldo le estás dando a los funcionarios militares que están obedeciendo entonces una nueva línea de acción para llevar a una transición democrática en Venezuela? Sabemos que este hombre no ha favorecido nunca un cambio en Venezuela.
dio todas las cosas sin pedir nada a cambio, lo conocemos muy bien y él debería más bien estar feliz y decir, oye, cuando yo estuve en esa posición, llevé al diálogo porque creo en el diálogo, está muy bien que él crea en el diálogo, pero no tenía las herramientas suficientes para arrinconar a Nicolás Maduro para que se diera entonces a lo que quería la oposición. Él realmente está ratificando lo que se sospechaba durante su ejercicio de funciones activo, que le gustaba más la normalización del régimen y que nada pasara, que nada cambiara y que nadie presionara demasiado a los dictadores porque, pobrecitos, ellos son más importantes que incluso el pueblo de Venezuela. Habría que verle si que me queda nada por dentro de las cuentas bancarias a Juan González, ¿no? Por la manera que defiende justamente estos gobiernos autoritarios y sobre todo las posiciones de presidentes, no solo como Gustavo Petro, sino otros. Yo creo que es lamentable justamente que hay que recordar también su papel fue muy lamentable porque fue uno de los que salió de la Casa Blanca por la puerta trasera. De hecho, no salió cuando Biden salió del cargo. Sin embargo, aquí en Voz News tuvo el valor de decir, mintiendo, de que los narcosobrinos los habían soltado porque ya tenían mucho más de la mitad de la condena, cosa que no fue así tampoco, ¿no? Esa entrevista la pueden buscar en nuestro canal de YouTube, se la hizo Karina Yapor, y creo que quedó muy expuesto, de hecho tan expuesto quedó que lo que hizo fue quejarse del medio y justificar de alguna manera su participación en la liberación de Alex Saab, que al final terminó en nada, porque sabemos que si él en realidad hubiese cooperado con las autoridades americanas, como lo quiere vender la administración Biden o los demócratas, no hubiese llegado a ser uno de los ministros más poderosos que hay ahorita en Venezuela, empezando por ahí, ¿no? Pero Gabriela, quiero darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Vámonos ahorita, que estamos en vivo y directo desde la Casa Blanca con la rueda de prensa de la secretaria de prensa, Caroline Leavitt. La tenemos para ustedes completamente en español. Recuerden, por favor, síganos, comparta este contenido y suscríbase a nuestro canal, que es lo más importante para que podamos llegar a muchas más personas como usted. Gabriela, gracias. A ti. Secretaria de Educación, Linda McMahon, quien está realizando estos cambios monumentales bajo la dirección del presidente. Estamos muy agradecidos